Me llamo Rosa Alonso Nates y prácticamente toda mi vida profesional, salvo el tiempo que estuve en cirugía, he trabajado en nefrología. He trabajado como enfermera, que es lo que más me gusta ser, pero durante 42 años pues tuve, eso de ser la primera me dio el privilegio, no otro mérito, de ser supervisora, de llevar la unidad de nefrología. El doctor Llamazares, que era un hombre tremendamente especial, ya había dializado a un paciente en agosto con máquina y con diálisis peritoneal, que era DPI, que era diálisis peritoneal intermitente, que era una cosa costosísima y durísima. Pero el primer crónico se inicia la diálisis en noviembre del 71. Y entonces ahí me incorporo yo. Pero yo me incorporo por una cosa curiosa, por algo curioso. En el mes de septiembre empieza a hablarse en el hospital, está funcionando un riñón artificial, está funcionando un riñón artificial. Y claro, eso era como la NASA, o sea, ahora es como todas estas cosas de las comunicaciones que a mí me asustan, porque digo, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Pues entonces, claro, el yerno de Franco había operado corazón abierto y en la diálisis, o sea, el riñón artificial era como algo que sonaba. Entonces empieza, que está funcionando, que está funcionando. Entonces yo estaba en cirugía entonces y le dije a la compañera con la que trabajaba, a la auxiliar que estaba en el ala mía, digo, oye, en el tiempo del café nos bajamos a ver eso del riñón artificial. Entonces bajamos a verlo y nos encontramos una habitación así en penumbra, una máquina grande. Una paciente, por cierto, era guapa, se la veía muy quebrantada, pero era muy guapa, Guillermina, y un médico sentado a su lado. Y entonces, pues yo digo, nada, nos explicó todo el riñón, todo el transporte. Y por primera vez, como enfermera, sentí que un médico te explicaba las cosas, entendía que tú debías de saber, que esto era muy importante entonces, porque los médicos entonces pues les tenías que poner la bata siempre detrás. Entonces. Y aquel era un hombre distinto, era una persona joven y era distinto. Entonces, a mí me llamaba la atención eso, la capacidad que tuvo de explicarnos cosas que yo no entendía nada todavía, pero oye, me sentí importantísima, porque digo, hay que ver este hombre que está perdiendo tiempo conmigo y con mi compañera. Entonces, pero lo que más me llamó la atención aquel día fue que tenía una mesa auxiliar donde tenía el material que necesitaba. Entonces estaba tan ordenado, mira, veía una foto ayer en casa y digo, casi os la traigo, porque es que era como casi increíble cómo tenía la batea con las jeringuillas de sangre, las bateas que estaban limpias, ya con la gomita puesta el émbolo, porque entonces, claro, el material no era desechable, había que bajarlo a esterilización y tanto tú bajabas, esterilización te daba. Entonces, claro, digo, ¿quién le ayuda? Porque las torundas de algodón hechas, todo en un orden, digo, ¿quién le ayuda? Y dice, no, estoy solo. Dice, tanto es así que la paciente me ha dicho que tenía frío y le he tenido que poner mi bata, porque claro, no había teléfono, no había nada. Entonces, cuando salíamos por la puerta de este cuarto, que fue nuestra unidad de diálisis primera durante 3 años y pico, cuando salíamos del cuarto le digo yo a mi compañera, digo, con este hombre he de trabajar yo algún día. Yo soy una enfermera fundamentalmente quirúrgica, me gustaba y me gusta mucho la cirugía, curar, y eso me gusta mucho. Entonces así quedó la cosa. Y al mes y pico se empieza a rumorear que van a necesitar una persona para comenzar la diálisis. Y entonces bajé, y la directora, la jefa de enfermeras, entonces eran jefas de enfermeras, era una monja, y le digo, yo quiero ir a trabajar con este hombre, con este médico. Dice, bueno, pero claro, no, hay que tener en cuenta que va a ser muy duro, porque claro, como usted no sabe nada de diálisis, lógicamente ni nadie sabía nada, entonces pues tendrán que dializar cuando él acabe su tarea en medicina interna, porque esa es la condición que le ha puesto el director, es que claro, él era adjunto de medicina interna, no existía la especialidad de nefrología todavía, él vio en el sótano del hospital un monitor que ponía
tenía RSP y dijo, coño, que hace aquí un monitor de diálisis, pero él venía de la Fundación Jiménez Díaz, que ya dializaban, era junto con Puerta de Hierro los dos sitios que dializaban en Madrid. Entonces le dijo a Nanín, que era el jefe de personal subalterno, dice, ¿dónde podríamos desembalar este monitor? Y entonces Nanín, que era el jefe de personal subalterno, pero ya sabes que entonces eran los amos, tú si querías conseguir algo, ibas donde el jefe, el de abajo, porque que es donde se consiguen las cosas en estas cosas tan grandes. Si vas a los de arriba nunca lo consigues, pero si empiezas a meterte por abajo, al final consigues. Entonces se lo montó en este lugar. Y entonces, pues ahí está. Entonces digo, no, claro, pues habrá que dializar por la tarde y claro, bueno, pues tendrá que acabar tarde. Entonces digo, bueno, pues cuando usted decida si voy a ser yo la enfermera, a mí me costaba dejar cirugía porque estaba muy a gusto, digo, pero si usted considera que soy yo la enfermera que va a marchar, pues dígamelo para yo ir a hablar con el doctor y que me diga qué va a ser. Y efectivamente, fui a hablar con él, que estaba en la planta de medicina interna, y me dijo que claro, que iba a ser, que él me lo pensase bien, porque él tenía que dializar a partir de las 2 de la tarde. Y además no teníamos que hacer ruido, porque claro, el administrador, que era el señor Cuadrado, que luego nos trató con deferencia, con mimo, pues era claro, como son los administradores, y en aquella época, claro, hablar de un proyecto que no sabía nadie nada, pues era como apostar por la nada. ¿Comprenden? Y entonces, pues claro, que cuánto gasto iba a suponer. Entonces, bueno, pues el jefe es que tenía una habilidad especial, pues yo creo que le engañó un poco, que no lo sé, no estaba en esa conversación, pero lo cierto es que le autorizó empezar. Y la otra cosa que yo creo que predispuso la diálisis de los crónicos fue que nuestro primer paciente crónico era director de una sucursal del Banco Exterior de España. En aquel momento tenía nivel. Era un hombre que tenía 30 años, joven, que tenía ya una polineuropatía severísima, que era, claro, los pacientes, para que no les subiese la urea y estuviesen abocados a una muerte clarísima, que era lo que sucedía, pues se les quitaban las proteínas, que el metabolismo de las proteínas es lo que hace que suba la urea. ¿Qué pasa? Que claro, si no tomas proteínas, tus nervios se van al garete. Entonces ya tenía una polineuropatía severa, ya le tenías que pasar las páginas del libro, pero claro, la cabeza la tenía divina. Y entonces el doctor Llamazares dijo, hay una máquina abajo que puede salvarte la vida, pero tenemos que luchar para conseguir ponerla en marcha. Claro, esto marcó un poco, porque claro, si no se da esta circunstancia, que hay un tío inteligente, que los dos se suman y que esto... Bueno, pues así fue, así empezamos y claro, fue una época de mucho trabajo, pero para mí estupenda, porque los dos eran muy cultos y yo era una señorita de entonces, de aquellas de qué tal, y entonces ellos hablaban de todo y yo parecía que venía de vuelta, pero no tenía ni idea de nada, ¿entiendes? Entonces fueron 9 horas, claro, entonces la diálisis duraba 9 horas, claro, yo no sabía pinchar, hubo que conseguir la fístula, todo el mundo estuvo dispuesto, el doctor Cubría hizo la primera fístula, después ya se había incorporado el doctor Gómez Durán y se pusieron a nuestro servicio, a pesar de que éramos otro hospital, porque la unión de Valdecilla con la residencia se hace en el 73, cuando López Vélez lo fusiona, entonces aquello era de la Seguridad Social y esto era de la Diputación, o sea que, claro, todo este juego hubo que irle haciendo con habilidad, que eso le sobraba al doctor Llamazares. Entonces fue una época, claro, empezábamos a las 2, 9 horas, entonces, pero teníamos que reutilizar las membranas, porque claro, lo más caro era la membrana de diálisis. Y claro, si hacíamos mucho gasto, pues el señor Cuadrado iba a decir, este sí, pero ninguno más. Claro, este ya me lo habéis colado, pero... Entonces, después de acabar las diálisis, teníamos que someter la membrana a un lavado profundo. Entonces poníamos un cubo de agua limpio y uno sucio. Entonces había que hacer, venga, clampar y soltar, para que soltaran esos esfacelos que se habían quedado de la sangre y no les diese tiritona a la diálisis siguiente. Que eso suponía, los guardábamos en formol, claro, suponía que el inicio de la diálisis siguiente no empezábamos a las 2, yo subía a las 12. Y de 12 a 2 estaba el COI, que se llamaba el COI, lavándose con el agua del grifo, venga, y yo venga, pues le meneaba para todos los lados y tal. Entonces, bueno, pues fue una época de trabajo, pero claro, es que
el doctor Llamazares era un hombre especial. Yo creo que era especial por dos cosas. Primero, porque era un hombre culto cuando los médicos no lo eran. O sea, quiero decir, el médico hacía medicina. Pero él era nieto de médico, hijo de médico, y ya hablaba inglés y francés cuando no se llevaba a hablar idiomas, pero él ya había ido a Inglaterra, ya era un hombre culto. ¿Entiendes? Leía mucho, y luego tenía, yo creo que sumaba esas cosas que es fundamental en la vida, que uno puede ser muy inteligente, pero si no potencia su inteligencia emocional, al final será uno más de los muchos que hay listos. Pero cuando se suman esas dos condiciones, una empatía, como dirían ahora, pero una conexión con el paciente que era tan profunda, que si el doctor Llamazares les decía hay que cortar la mano para curarte, se la hubiesen dejado cortar. Yo le contaba un día al doctor Ruiz, que le hacía mucha gracia, que tuvimos un niño, un agudo de León, era de un pueblo, Baltanás, 14 años, no sabía ni leer ni escribir, de aquellos, los padres pequeñines, los pobres de pueblo, arrugadines, y este niño vino porque le pasó un carro por encima, le operaron el León del hígado, que se le habían roto, pero claro, hizo un fracaso renal. Un fracaso renal en aquellos tiempos significaba la muerte. Pero ya teníamos un paciente, ya un paciente se había escapado de León. Entonces se había puesto en la puerta de urgencias de la Cantabria y dijo, aquí estoy yo, me estoy muriendo, pero no me quiero morir. Tenía 18 años. Entonces, claro, alguien comentó, dice, oye, y claro, como era hijo además de don César Llamazares, un médico muy conocido en León, dijeron, para Santander. Claro, llegó medio muerto, en hiperpotasemia, muerto el niño. Bueno, empezamos la diálisis y claro, había que estar muy pendiente de cuando el potasio sube mucho, hay que estar muy pendiente de que baje muy despacito, porque si no puede producir el mismo efecto que cuando está muy alto, que es que fibrile al corazón, ataca al músculo, el corazón es un músculo, le pone a fibrilar y se para. Era la causa de muerte más frecuente de los pacientes antes insuficientes renales por hiperpotasemia. Entonces empezamos la diálisis muy despacito, entonces yo estaba pendiente, tras un DL50 de aquí, 50 ya yo pendiente de la máquina, y él se sentó a los pies del niño, en un sillón, por cierto, muy incómodo porque era muy bajo, pero bueno, él tenía la tensión del niño en la pierna, pim, pim, pásale, y claro, cuando ya llevaba 2 horas sentado, el niño ya empezó a recobrarse, a reponerse, a bajar el potasio y tal, y me hizo gracia porque cuando ya dice, ay, casi me muero, ¿eh? ¿Está muerto? Decía él, ¿está muerto? Y decíamos, no, pero casi, pero ya estás vivo, no te preocupes ya, nena. Entonces el doctor Llamazares, cuando ya vio que se estaba poniendo mejor, se pone y se levantó para estirar la espalda y se pone a pasear. Dice, oye tú, no te muevas de ahí que cuando te levantas me pongo más malo. O sea, esa cosa que él ya transmitía, claro, le acariciaba el pie mientras que estaba con él. Claro, esa impronta hacia el paciente fue lo que en realidad me enganchó a mí, porque claro, digo, se puede ser muy buen médico, pero ser buen médico, buena persona, saber y encima respetar a la enfermería, porque él decía siempre que un servicio era lo que su enfermería fuese, y yo me puse chula y me lo creí. Entonces lo he transmitido porque además me lo creo a toda mi gente a lo largo de todos los años. Decía, esto será lo que nosotros queramos que sean, porque el bienestar del paciente depende directamente de lo que nosotros los enfermeros hagamos. Cuando digo enfermeros me refiero a enfermeros y auxiliares. Claro, cuando se empieza con un hombre, una persona así, pues es que no se puede más que continuar, era la humanidad. Este mismo niño solo le enseñamos a leer, a escribir, a multiplicar, a todo en el tiempo de diálisis, y solo le gustó aprender a leer por leer los anuncios de la estación de su pueblo, solo. Y entonces por Reyes ese año le compramos un tren y se lo montó el doctor Llamazares y el doctor Zubimendi en la habitación. Y mirar, él se metió en el medio y daba vueltas él más deprisa que el tren, giraba el tren y él con él, era de la emoción, y esas cosas se daban o se podían dar en todo. A todos era horroroso, todos los miedos, a su lado ninguno, porque él era una buenísima enfermera. O sea, buenísima enfermera. O sea, sabía, bueno, tenía detalles que yo he intentado transmitir, como es doblar la punta de los esparadrapos para a la hora de quitarlos no tirar ni andar haciendo así rascando. O sea, todos esos detalles él los tenía, con lo cual yo trabajaba con una enfermera. De hecho, siempre, cuando empezaron a venir los pequeños, el servicio creció, los mandaba 2 meses a diálisis y decía,
y yo cuando entraban en diálisis decía, te voy a asignar una enfermera y tú tienes que ser una buena enfermera. Después ya serás médico, pero ahora sé enfermera. ¿Entiendes? Porque eso es lo que hizo. Para mí, estando él, no me suponía nada, porque él todo lo explicaba, todo lo hacía, y el paciente estaba como un rey, porque claro, él no se movía de su lado, no se movía de allí. Y entonces todo lo que hacía o decía o explicaba, claro, tú intentabas, yo venga a apuntar, venga a apuntar, venga a apuntar. La analítica, ahora fíjate tú los parámetros analíticos que se piden, pero entonces el primero que empezó a pedir los iones era el doctor Llamazares. Tanto es así que yo estaba en cirugía y vino un día y dice, iones, y la enfermera que estaba conmigo nos miramos y iones, ni idea. Y entonces le preguntamos. Entonces dijimos, esto de los iones nos podría decir qué es. Decía, es el sodio y el potasio, que es muy importante porque es donde la célula actúa, intercambia y tal. Y entonces nos explicó la célula y el papel que tenían estos dos elementos. Y claro, bueno, aquel día nos parecía a nosotros que ya éramos los más listas del planeta. Así funcionábamos, ¿entiendes? Tomábamos la tensión, sacábamos urea y glucosa, que era lo que se hacía, y el resto, los hados ponían lo demás, ¿entiendes? O sea que no había. Entonces sí que, claro, él fue una novedad para nosotros. Cuando yo comencé en la nefrología se dializaba en la Clínica de la Concepción en Madrid, que era el jefe de mi jefe, y luego en Puerta de Hierro, que era concebido entonces como la élite de la seguridad social, se hizo como el hospital bandera. En Barcelona dializaba el Clínico de Barcelona y el doctor Rotellar, que era una clínica privada, pero ni tan siquiera era nefrólogo. Él era médico, pero bueno, se rodeó de químicos, de físicos y tal, y dializaba muchísimos pacientes, pero era privado. O sea que en público entonces ahí tímidamente quería empezar Cruces en Bilbao. Entonces yo fui a los hospitales que dializaban en España, pero fíjate, en eso que era la élite, en Puerta de Hierro había funcionando un Colf, que era el profesor Kohl, ideó la primera máquina con la que no eran los tubos, que no eran todo aquello complicadísimo, pero era una bañera como nuestras mujeres lavaban la ropa, no vosotros ya qué queréis que os diga, pero aquellas por Laredo iban las gentes a los lavaderos, aquellas barreños, bueno, también bañaban a los niños en ellos, o sea, pero eran de metal. Entonces en el centro tenía un orificio que le habían sacado donde se colocaba el filtro y aquella cuba se llenaba de agua y se le añadían los solutos a peso el sodio, a peso el potasio, a peso el magnesio, lo que no tenía que tener no se añadía. Tenía una varilla por debajo que lo mantenía mezclado para que los solutos no se depositasen, y yo me quedé asustada, digo, ¿cómo en la élite de esto tiene? Y luego tenían RSPs, que era el que teníamos nosotros primero, que era como la NASA, que no te puedes ni imaginar, que era bueno, había que llenarlo a mano. La gran dificultad de esta primera época nuestra fue, primero, que el agua era de la red, y en Santander cuando llovía el agua traía barro. Claro, cuando nosotros como éramos muy de hacer cosas y de avanzar, pues nos trajeron un monitor, el Centri 1, que fue el primer monitor de paso único que hubo, y no podíamos dializar casi con él. Bueno, cuando la segunda enfermera y gran aliada y magnífica, Maite, vino a nefrología, un día cuando ya ella supo dializar, que también fue un tiempo pues un día llegué y estaba loca, dice, no puedo más, porque claro, pitaba, pero como si detectase sangre, pero no era sangre, era barro. O sea, tenía un BLD, un sensor que identificaba partículas disuasas, pero estaba preparado para la sangre, pero él identificaba el barro igual, entonces traía barro. Claro, ¿esto qué pasaba? Que les daban unas tiritonas. O sea, los pacientes, como lloviese, o sea, un día como estos días, en aquella época hubiésemos pasado toda la diálisis con el balde vomitando, ¿entiendes? Y eran pacientes, pues Elisa tenía 14 años, María Dolores 15, eran críos y claro, vomitaban y los pobres que, pues eso, los ojos rojos de la hipercalcemia, porque el agua en Santander somos endémicos, tenemos casi todos los cartílagos cricoides calcificados en aquella época de calcio, ¿entiendes? Pues entonces, claro, ellos vomitaban por hipercalcemia, y luego había otra cosa que era tremenda, que era, claro, aquellos dializadores tenían casi medio litro de cebao. Para llenarlos había que sacar medio litro de sangre.
en pacientes que tenían 19, 20 de hematocrito, porque el gran hallazgo de la diálisis en años posteriores fue el desarrollo de la eritropoyetina, que corrigió la anemia de nuestros pacientes. Porque claro, estar en diálisis 9 horas con 19 de hematocrito y medio litro fuera de tu cuerpo de un contenido que no había, era duro, ¿entiendes? Luego la dieta, claro, les dializábamos 2 días, 9 horas. Claro, la dieta tenía que ser tremendamente restrictiva porque si no el potasio les subía enseguida. Pero claro, como le decías a Amado, de allá, de Pasiego, que los sábados salía a pasárselo bien, pero pasándoselo bien se lo pasaba, pero cuando llegaba a casa todos dormidos, su madre acostada, echaba la mano a la despensa y aquello era un despiporre. Y el domingo venían hiperpotasemia, no me dejaba un domingo libre, no me dejaba un domingo libre. Y yo siempre le decía, a ti no te va a matar el potasio, te voy a matar yo. Te voy a matar yo. Claro, era una lucha porque los pacientes eran jóvenes, carecían de todo, porque tú tenías una pareja joven y no servía, en casa no servía para nada, ¿entiendes? Daba igual, las mujeres lo toleraban, vaya, pero ellos lo toleraban fatal. Entonces era un poco, pero era estupendo porque, quiero decir, tu ayuda, el ir aprendiendo, el ver cómo podías ayudarles. Tú siempre decías, bueno, pero y el que va en silla de ruedas, fíjate tú, que tampoco puede, y el ciego que no puede ver ni a sus niños. Entonces ibas creando esos mecanismos, ¿qué tal? La verdad es que fue un inicio muy duro, pero lo ha sido siempre, porque el doctor Llamazares era un hombre de izquierdas en una ciudad de derechas. Era un hombre joven y listo donde no se presumía el conocimiento científico entonces. Entonces él a veces decía, este paciente está obstruido y tenía que luchar con los que decían que no lo estaba. Él decía, pues si no lo operan se va a morir, porque tiene una piedra, no se ve, pero la tiene, y la tenía. Pero claro, no se ve, los medios diagnósticos entonces eran los que eran, claro, era tu fuerza contra, o sea, era David contra muchos Goliat. Claro, cuando un agudo venía, acababas el crónico y tenías que empezar el agudo. Aquí no había más. El segundo monitor que tuvimos no se compró, se había comprado aquí en Valdecilla para dializar a una señora que tenía dinero y murió antes de dializarla, porque claro, aquí no había especialistas que dializasen. Cuando esta señora se muere, lo donaron a la Residencia Cantabria y ese fue nuestro segundo monitor. Luego ya ampliamos, claro, los pacientes estaban y cuando ya tú tienes pacientes, esa es una fuerza que sí, ya irrefrenable, ¿entiendes? Y venían de otras comunidades, nuestros primeros pacientes fueron de todo el norte, Valladolid, fueron de Bilbao, fueron de Palencia, Zamora, de Burgos, de todos los lados. Los pacientes se te ponían en urgencias, hinchaos, ¿qué tal? Y no se querían ir. Digo, mire, que es que no tenemos sitio, ¿no? Entonces, claro, eso era una fuerza que ya era imparable. Entonces, bueno, pues crecimos en el 74, en principio ampliamos la unidad a 6 monitores de crónicos y a 2 seguíamos teniendo los 2 de agudos. Nos cedieron 2 habitaciones más y la que teníamos. Y entonces, claro, ya nos parecía, y nos instalaron una descalcificadora, que aquello ya, ¿qué era? Por lo menos no tiritaban con el calcio del agua. Pero claro, era una descalcificadora que a mí siempre me recordaba el oeste y que sembró un pánico en el hospital, porque todo el mundo decía, oye, a las 8 y pico de la mañana no pases por la primera que te cazan. Y era porque dormían los médicos de guardia en el otro ala. Y era que la sal a la descalcificadora se pasaba como el oeste, como se sacaba el agua en el oeste. Claro, costaba horrible. Y te pegabas y yo salía al pasillo y el primero que pasaba, ¿puede venir un momento, por favor? Que se levantaban los médicos de dormir, a lo mejor. ¿Puede venir un momento? Y yo decía, no me ha pillado. Entonces daban y al final así conseguíamos descalcificar. Pero esas tiritonas del agua, por lo menos las corregimos. Luego ya en el año 76 bajamos aquí y ya teníamos 2 unidades de diálisis, aunque seguimos dializando 9 horas una temporada larga hasta que ya los monitores mejoraron, el agua ya pudimos poner una planta de descalcificación automática, que claro, aquello ya, es que a todos nosotros todo nos parecía que estábamos tocando la gloria, aunque claro, lo miras ahora, dices, hay que ver, porque claro, los baños, pusimos un baño de 1000 litros, pero claro, había que jabonar
jabonarle todos los sábados, que eso divirtió mucho a las enfermeras porque se duchaban en lugar, así les ataba la manguera. O sea, los sábados por la tarde montaban un poco de tachín cuando se acababan las diálisis. El crecimiento fue importante. Y luego, pues, el doctor Llamazares siempre decía que no habría nunca ningún buen programa de diálisis si al lado no habría un programa de trasplantes. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que la especialidad de nefrología no existía, que el doctor Llamazares era adjunto de medicina interna, que el doctor Leno Valencia se portó extraordinariamente porque le dejó, entendió la valía de este hombre y le dejó, porque las primeras agudas que tuvimos, bueno, yo la primera que tuve solita, esta pues venía de una clínica privada, había tenido un parto y se rompió el útero, y claro, se le rompió y se desangraba, entonces había que pasarla volumen, y entonces el doctor Leno Valencia le decía al doctor Lastra, dice, llévala allí, llévala que es que ese tío la salva, dice, a esta no la salva ni Dios. ¿Entiendes? Pero bueno, 50 años más tarde Guillermina está, gracias a Dios, por ahí, que solo merece la pena, ¿entendéis?, este inicio por esta vida, porque era preciosa, jovencina, muy joven, también de un parto, y 50 años más tarde está por ahí y ha visto crecer a sus hijos y tal, y Solita, que fue mi primera aguda, iba a traeros una foto del que estoy yo con las dos, y Solita, que era mi primera aguda, la primera que yo viví, pues ha muerto hace unos años, pero también fue un éxito sacarla adelante en las condiciones que vino. Trabajamos mucho, pero yo creo que fuimos un gran equipo. Yo he tenido la fortuna de trabajar toda mi vida con dos jefes listos, que este es un regalo que te hace la vida, ¿entendéis? Te puede haber tocado uno, pero los dos inteligentes, y luego, claro, lo del doctor Llamazares quien le conoció no le ha podido olvidar. O sea, que quiero decir, porque es que era inteligente, no sé, era abrumador. Claro, se constituyó un equipo de gente que sabía que es lo que es fundamental. El conocimiento es lo que hace imprescindible y que funcionen las cosas. Los mediocres nunca han sacado adelante nada.